Bueno, gracias a Diana, a Gloria por la invitación. Supongo que estoy aquí porque hemos venido los tres conversando de varias cosas y a partir de una idea que yo expuse hace meses, digamos, intenté entonces construir algo particular para esta sesión del grupo de investigación. Las dos profesoras, gracias por invitarme de nuevo. Intentaré ser un poco esquemático en ciertos puntos que quiero mostrar. Yo no soy capaz de quedarme sentado, entonces vamos a ver cómo resulta esta performatividad. De entrada quisiera poner varios puntos particulares como ejes centrales de esta conversación que quiero que tengamos. Por eso no voy a leer, voy a intentar dialogar a partir de unas imágenes que voy a mostrar, algunos puntos, digamos, nodales a los que quiero llegar con la idea de experiencia y placer. Esta idea surge en primera medida porque voy a responder a varias inquietudes de una querida gambeniana, ¿cierto? Y a las inquietudes de las dos profesoras respecto a algunas cosas que he hecho. En ese sentido, experiencia y placer parte de una idea particular, una especie de cómo el deseo de ser es reprimido por el deseo de tener, ¿sí? Y a partir de allí, entonces, bajo esa mirada, voy a intentar mostrar rápidamente la forma en que Giorgio Agamben muestra cómo la experiencia como Zoe ha sido restringida o, como lo acabo de señalar, reprimida en términos de la configuración y la constitución, digamos, de la estabilidad del sujeto moderno como un sujeto científico, ¿sí? Ese análisis lo intentaré vincular con dos categorías, digamos, que toma tanto Giorgio Agamben como que toma a partir de Walter Benjamin, A.B. Warburg, Didi Huberman, en una relación muy particular con, digamos, una especie de movimiento sedimentado, digamos, para que una especie de movimiento sedimentado que yo aquí voy a llamar pathos formel y Nachleben, ¿sí? Pathos formel como corporeización, ¿cierto? Y Nachleben como supervivencia. Entonces ahora han dos tendencias a partir de esas dos categorías, Nachleben como una supervivencia temporal y pathos formel como una especie de corporeización, ¿cierto?, de aquello que ha sido excluido, y eso intentaré mezclarlo con una pérdida o con la idea de pérdida de experiencia en tanto censura del placer, e intentaré vincular el placer, la idea de satisfacción del gozo, a la categoría o al proceso de constitución de estabilidad del sujeto en términos de lo abyecto, lo precario y lo excremental, para hacer una crítica, digamos, o por lo menos para plantear y dejar abierto, por supuesto, la crítica que hace Butler a una idea que se ve desde una lectura de lo que supongo que muchos de ustedes conocen mejor que yo, una lectura particular de lo forcluido como forma de, digamos, de agenciamiento de nosotros mismos respecto a la idea de precariedad y de ser abyectos. Entonces vamos a ver cómo me va con estas relaciones tan particulares que tienen un trasfondo, por supuesto, de mi interés. Y ese trasfondo es, uno, la posibilidad de entender la configuración de comunidad, ¿sí?, de comunidad política en términos de la exclusión, y por otra parte que mi interés en términos narrativos y en términos de, por decirlo de alguna manera, cómo relatar lo cultural entran en juego allí. Por eso voy a utilizar dos categorías que se vinculan con la historia del arte para mostrar una especie de configuración o para intentar llegar a la idea del agenciamiento contingente de la comunidad en términos de confrontación y develamiento y comprensión del síntoma, ¿sí?, o de lo que sintomáticamente, digamos, de alguna manera hemos, o se supone que la cultura censura en términos de orden simbólico y normatividad, ¿sí?
Por eso mi primera imagen apunta a una danzarina griega, ¿sí? Particular, y trae como especie de epígrafe una afirmación de Giorgio Agamben respecto a Sade. Decía al inicio entonces que parece ser, o por lo menos la apuesta que quiero mostrar, es que en la alienación del deseo lo que ocurre son formas de exclusión a partir de ciertos significantes, ¿sí? Lo que hay allí es entonces, con lo que quiero empezar, es que el sujeto científico moderno lo que hace es una confrontación en términos de tener y desear, ¿sí? Y para ello, el sujeto de experiencia se propone como un punto arquimédico en la modernidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia moderna intenta condensar en el sujeto un campo de experiencia y un ámbito de conocimiento, ¿sí? Antes de la modernidad, digamos, había una separación de un sujeto que es capaz de tener experiencia y un sujeto que es capaz de poseerla, que son dos cosas distintas. Pero la experiencia moderna refiere el conocimiento y la experiencia a un único sujeto, y ese único sujeto parece ser un acto de reducción, como diría Giorgio Agamben, casi mística, ¿no? En ese sujeto científico, o digamos en ese sujeto anfibiológico, como diríamos con Hegel, en el cual lo que ocurre es que todo se reduce a un acto de pensar. Si consideramos la referencia digamos originaria y autoritaria de Descartes, en el sentido de que ese acto de pensar es un yo pienso, ¿sí? Ese puro acto de pensar indicaría, a partir de una relación que hace Agamben con la historiografía, que el sujeto, o ese sujeto que es puro pensar, sería un sujeto del verbo, y por tanto sería un ente lingüístico de manera ficcional. Su realidad y su duración implicarían actos de enunciación, lo que implicaría entonces que los órdenes simbólicos o la configuración de lo semántico, ¿cierto?, estaría ya referenciando discursividades en el puro acto de enunciación, ¿cierto? El sujeto que se enuncia, el sujeto parlante, entonces, en ese acto mismo de decir yo soy o yo pienso, ¿sí?, ya estaría de alguna manera excluyendo, o por lo menos haciendo algo particular, que es, digamos, con la idea de comunidad que señalé como en esa introducción, de lo que quiero llegar, sería una forma de inclusión-exclusión de la biopolítica, ¿sí?, y de inclusión-exclusión de eso que llamamos abyecto, precario, no deseado o cuerpo que no importa, ¿sí?, cuerpo que no puede ser significante. En ese sentido, en el sujeto moderno hay una especie de unión entre nous y psique que llevaría a la, digamos, condensación de la experiencia y el conocimiento. Ahora, junto a esta razón autónoma, a mí lo que me preocupa es que surge una inestabilidad que intenta solaparse o que intenta sedimentarse, ¿sí? Y en esa sedimentación, digamos, lo que empieza a excluirse es una vida irracional, por eso mi idea de abyección, ¿sí?, o de precariedad desde el inicio. Claro, frente a la autonomía, lo irracional se presenta como un desorden descontrolado en el cual la libertad del sujeto moderno no puede entrar en confrontación. Lo que habría que hacer, en cierta medida, es una forma de alienación de eso irracional, de eso que puede fracturar, como intentaré mostrar al final, eso que puede fracturar la estabilidad de un sujeto enunciante acerca del mundo, o del sujeto parlante como ente lingüístico que dice yo soy la verdad, esto es así, ¿cierto? Es decir, aquel sujeto que cuando entra en el lenguaje lo que hace es, digamos, reprimir o alienar algo que parece una fuerza oscura, o lo que intentaré llamar acá como pathos formel, ¿no?, del luego. Esa razón autónoma basada en la configuración del sujeto científico como un sujeto único y como un sujeto universal implicaría que hay una experiencia de vida más muda e indiferente, y esa experiencia muda e indiferente se torna en una experiencia que se va a catalogar como de maldad, ¿sí? Irracional, maldad, desorden, ¿no?, lo irracional, lo imaginario, la fantasía, la corporalidad, ¿no?, la exterioridad, el asunto del pudor, la sexualidad, entrarían, digamos, en esa misma estabilidad particular que se quiere configurar.
todo lo que puede decirse y escribirse en términos de una vida agenciada bajo la estabilidad del sujeto científico, todo eso que puede decirse aparece sordo y mudo, ¿no? De ahí mi idea o el vínculo como intentaré señalar, de ver que hay una cleve en la cultura, hay formas supervivientes, ¿no?, que se presentan como crisis, y en esas crisis entonces podríamos de alguna manera configurar nuevos relatos de cultura y por lo menos entender la performatividad o el juego de rol, ¿no?, como una forma de parodiar o como una forma de, digamos, de cuestionar en términos de crisis, ¿no?, un discurso semántico que se entiende de orden natural. Esa dualidad, o por lo menos como se entiende en términos de biopolítica, establecer un sujeto autónomo como soberano, que sea capaz de incluir y excluir y que se encuentre por fuera de toda ley, implicaría una dislocación. Hay fuerzas indiferentes que crecen y aumentan y que se pueden ver en ciertas formaciones, invenciones, en ciertas gestualidades, en gestos mímicos particulares, pero esa dislocación es el terreno mismo de la unidad del sujeto moderno si seguimos digamos, el análisis de Agamben hasta este punto. Si la dislocación, la desarticulación, o como llaman otros, la disonancia particular entre enunciado y realidad es el terreno del individuo, el individuo en términos biopolíticos que, digamos, se juega en el terreno de la emergencia entre incluir y excluir, ¿no?, excluir la maldad, excluir la imaginación, excluir la sensibilidad, excluir lo irracional frente a un sujeto autónomo, ¿no?, frente a un sujeto que es capaz de proyectar, frente a un sujeto que es capaz de ordenar el mundo de alguna manera en términos semánticos. Entonces, en esa dislocación, el sujeto no es capaz de intervenir, ¿sí? Si pensamos en eso, digamos, el argumento de configuración del sujeto como un sujeto social implicaría que en la configuración de una esfera pública, ¿sí?, en términos racionales, la configuramos, pero el sujeto queda por fuera de ella. Lo que quiero señalar en esta primera medida, en este primer momento, es que esa estabilidad científica del sujeto moderno, en tanto reduce y aliena algo oscuro, digamos, que lo mueve, implicaría que no es capaz de confrontar jurídicamente la soberanía. ¿Sí? La soberanía de un orden simbólico, la soberanía de discursos naturalizados, ¿sí?, ¿cierto? Y en su acto supuestamente de configuración de una exterioridad, ¿no?, a partir de una fuerza excluyente, lo que estaría haciendo es otorgando, digamos, el privilegio de la decisión y por tanto estaría completamente pasivo, que sería como una de las críticas que está haciendo Judith Butler, ¿no?, en sus últimos libros. Ahora, en ese estado de dislocación, el individuo se limita a su propia autonomía empírica, ¿cierto? El individuo empieza a censurar en una esfera pública, o en el otro término que lo he planteado, en la comunidad empieza a censurar lo otro exterior a partir de una teología personal, ¿no?, debido a su fundamento en una conciencia, en una autonomía, en una razón razonable, en una razón ordenada, ¿no?, y esa teología personal se vuelve modesta e insignificante. Creo que la gran crítica a esa idea de satisfacción del placer, o a esta idea que intento mostrar, la plantea Slavoj Žižek, ¿sí?, cuando dice, claro, en esta configuración estable del sujeto lo que hay es una especie de autosacrificio, y ahora hay regímenes de autosacrificio de vida saludable, ¿no?, como el yogi, el reiki, ¿no?, volvernos veggies, etc. Entonces aquí viene el punto central, y es que en esa autonomía del sujeto, en esa forma de configurarse a partir de una fuerza excluyente, en la cual se supone que su interioridad se configura a partir de proyectar una exterioridad que no quiere ser y que le da temor, aparecen valores externos. Esos valores externos, como serían los valores políticos o los valores que establecen relaciones de comunidad, de tradición, de cultura, ¿no?, son solamente aceptados en tanto hemos perdido la capacidad de decisión en la esfera pública. Entonces los valores externos se presentan de una manera bruta, ¿sí?, como materia gris, y se aceptan de manera un poco inconsciente. Bueno, no quiero decir inconsciente, pero se aceptan, digamos,
a partir de una idea particular de tradición, de linealidad, de concepto de cultura en términos de causa y efecto, que es lo que yo quiero, digamos, con la idea de síntoma y de cómo hacer emerger de alguna manera la idea del placer de una vida vivible como una discontinuidad y una ruptura frente a esa linealidad histórica. Lo externo a nuestro estrecho círculo de valores es aceptado dogmáticamente. Por eso no quería decirlo inconscientemente. Y en tanto es aceptado dogmáticamente, nosotros podemos censurar lo exterior bajo una teología personal que cada uno de nosotros sigue, ¿no? Claro, por supuesto la otra línea que muestro allí es, en términos biopolíticos igualmente, ¿no? Es la configuración del sujeto moderno como un sujeto liberal, ¿sí? Bajo el amparo de un liberalismo político que nos ha vuelto, creo yo, un poco egoístas y un poco ciegos frente a una exterioridad que, frente a una crítica que se le hace a Lacan, no es tal, ¿sí? El hombre excluido es carente entonces y se halla determinado por lo marginal. Esa será la conclusión de esta conversación que estamos teniendo hoy aquí. Y en tanto se haya determinado por lo marginal y por la catástrofe, lo que hace es establecer experiencias externas como irreales, ¿sí? Como por fuera de su estabilidad, ¿no? Por fuera de la forma en que satisface su vivencia en el mundo. De esa manera, esa experiencia irreal, para darle también una visión aún más, o agregarle algo más a esta rápida configuración del sujeto moderno, tiene que ver con entender que, digamos, el cogitare, antes de la filosofía cartesiana, el cogitare estaba vinculado a la imaginación, ¿sí? El cogitare estaba relacionado con lo alucinatorio, con lo mágico, con la idea de tener visiones, ¿no? Y en ese sentido, el cogitare se transforma de alguna manera, se vuelve algo completamente racional, ¿no? El ego, ¿sí? Cartesiano, y transforma la imaginación en una especie de fantasma, o en lo que también podríamos llamar una sombra, ¿cierto?, sobre la seguridad del sujeto viviente. Ese fantasma se transforma, reduce toda fantasía, todo deseo, toda visión, todo momento mítico, en una experiencia que debe entenderse científica, ¿sí? Deseo, y entonces aparece aquí, en esta configuración del sujeto moderno, el deseo y el fantasma aparecen de alguna manera como algo que no se puede experimentar, como algo que no es propio, ¿sí? Como algo que debe estar, digamos, de alguna manera sacado de la interioridad en la configuración del sujeto, ¿no? Y por otra parte, ese deseo, en tanto se circunscribe la experiencia moderna, se le va a agregar una cualidad: el deseo es inagotable, ¿cierto? Nuestro deseo ya no se conjuga de alguna manera con la propia experiencia en el mundo. El deseo ya no encuentra frente a sí al objeto de su corporeidad, ¿no? Por lo cual el deseo busca una imagen, y Benjamin va a decir, esa es una especie de ángel, ¿sí? Es decir, claro, Benjamin es un gran crítico de la modernidad, entonces va a ir a eso precartesiano, por decirlo de alguna manera, para encontrar una imagen simbólica, ¿no? O por lo menos para encontrar, en los términos de él, un pestañeo respecto a un sujeto espinoso, ¿cierto?, que se está, digamos, puliendo, se está limando las asperezas que no pueden entrar en su configuración de lo que es ordenado y de lo que es, digamos, configuración del sentido del mundo en términos lingüísticos, ¿no? La fantasía, entonces, como decía, en tanto se pensaba como irreal, como combinatoria, como alucinatoria, esa fantasía queda excluida de la experiencia como algo irreal. ¿Quién ocupa entonces el lugar, ¿no?, de esa fantasía precartesiana o premoderna? ¿Quién es capaz, digamos, de establecer de nuevo sentido y dar coordenadas al mundo y a la vida vivible, ¿no? Claro, Agamben, Benjamin, Foucault van a señalar que es en ese ego, ¿no?, en esa configuración del sujeto como ego cogito, donde ese sujeto científico va a ser capaz de entender la inagotabilidad del deseo como experiencia y se va a proyectar como sujeto de deseo.
En esos términos, el deseo cambiará de estatuto, ¿sí? Será, como decía, inagotable, por tanto no se puede satisfacer, y lo que hago es como mostrar una transición en términos de conocimiento. El conocimiento tampoco se satisface, en tanto no es una época ilustrada, sino es una época de ilustración, ¿no? Perfectibilidad, continuidad, progreso, ¿no? Y en ese mismo sentido el deseo va a jugar allí esa categoría donde el fantasma, que antes era mediador, ¿no?, para la satisfacción, y en tanto mediador permitía traducir todo agenciamiento de vida en términos de deseo en experiencia, queda por supuesto excluido de toda experiencia científica, ¿no? Así, ese fantasma o esa sombra es cifra misma de toda inapropiabilidad y de toda inexperimentabilidad, ¿sí? El deseo, por tanto, empieza a entrar en un juego con la necesidad en términos de eros, porque ya no puede coincidir deseo y necesidad en el mismo sujeto. Por eso partía con la referencia de Sade, ¿no? Lo que significa que la coincidencia de necesidad y deseo transforma en goce toda frustración, ¿sí? En esa frustración quisiera entonces mostrar que hay un juego de perversión, ¿no? Y ese juego de perversión será el camino hacia la posibilidad de, digamos, diferenciar la vida biopolítica en términos de sujetos que importan o cuerpos, materializaciones, corporeizaciones que importan, ¿no? Y, por otra parte, lo precario, lo que está abyecto y que configura igualmente esa distinción biopolítica tajante. En esa perversión, el sujeto de deseo tiene enfrente un sujeto de necesidad, ¿no? De ahí, de nuevo, el asunto de Sade: usted lo quiere, yo necesito hacerlo, ¿no? El perverso reconocería en esta mirada particular de Giorgio Agamben sobre la configuración del sujeto moderno, ese perverso permitiría reconocer un propio deseo, pero ese propio deseo se muestra en el otro como una necesidad, ¿cierto? Como una forma de exteriorización, ¿sí? Que podríamos decir, claro, lo real siempre viene a sobrepujar, ¿no? Frente al orden simbólico o frente a lo semántico. Lo real parece que digamos, viene desde lo externo como una necesidad. A lo que quiero llegar es que eso real no es externo al sujeto, eso real es interno, ¿cierto? Y se mueve de manera sintomática. Por eso la imagen que quiero traer de las histéricas de Freud, ¿sí? Para mostrar un poco ese punto. El deseo de ser es reprimido en favor del deseo de tener, y ese deseo de tener tiene que plantearse en términos de una dialéctica del deseo, como Hegel lo llamó en su fenomenología del espíritu, porque en esa dialéctica del deseo el otro parece suprimirse, en tanto busco una satisfacción en una necesidad externa a mí, ¿cierto? Que por supuesto no puede ser mía, ¿no? Así, esa perversión, y bajo esta rápida caracterización del sujeto moderno, bajo una idea que me interesa, pues que me interesa compartirles, dejo por fuera, por supuesto, muchas cosas. Esa idea de perversión me interesa llamarla sobredeterminación, para poder introducir los dos conceptos que traigo hoy, que son Nack-Leven y Pathos Formel, ¿sí? Esa sobredeterminación sería formas de revelar, ¿no?, las perversiones, y las perversiones, o esa categoría de perversión sería entonces el procedimiento o el proceso del sujeto moderno, ese espinoso sujeto moderno, de reducir todo lo que pueda, digamos, llevarlo, como diría Gillet, a la psicosis, ¿cierto? Entonces ahí, en esa forma de exclusión e inclusión, habría un juego perverso que yo intento aquí parodiar bajo la idea de sobredeterminación. Sobredeterminamos al otro en términos de ciudadano, en términos de político, ¿sí?, en términos de cuerpo que importa o no, y en términos de lenguaje discriminamos de alguna manera algo que a nosotros nos hace temblar en el interior, ¿cierto? De esta manera, habría que entender la sobredeterminación como una madeja moviente de los tiempos. Por eso dije que uno de los intereses con los que intento responder a algunas críticas de los agambenianos es poder establecer una especie de relato de la cultura para entender la comunidad en términos de precariedad, ¿no?
o entender una comunidad que puede venir o que se puede configurar bajo el fundamento de que nuestra condición es precaria y abyecta, ¿sí? No como una abyección externa, ¿sí? Insisto en eso, sino como algo que está interno en nosotros y que por la estabilidad hemos intentado proyectar en un exterior. Esa madeja moviente en los tiempos implicaría, por supuesto, confrontar la idea de tradición y de cultura basada en el relato continuo, casual de la historia, ¿cierto? En tanto es una madeja moviente, el Nakleven sería, junto a su relación con esa figura del pathos formel, sería una sobredeterminación, sería una polivalencia, sería en términos de Uberman plasticidad, en términos de Judith Butler sería performatividad, ¿sí? Es lo que, y por supuesto parodia, o en unos términos más agresivos como los de Paul Beatriz Preciado, ¿sí? Sería una forma de jugar con el cuerpo, ¿no? En términos de romper todo binarismo, por lo menos desde la teoría de género, en términos de masculino-femenino, ¿cierto? ¿Recuerdan? No sé si la conocen, si lo conocen a Paul B., ¿no? Esa performatividad o esa plasticidad del cuerpo es tal, ¿no? Que nuestro cuerpo sería todo un conjunto sexual, ¿sí? Sería lo que ella llama un dildo de carne, ¿no? En términos de esa, jugar un rol particular en un orden simbólico, digamos, en el cual nos están clasificando biopolíticamente. Nakleven y pathos formel, supervivencia, formas corporales, sobredeterminación temporal y sobredeterminación significante, digamos, se conjugan para poder señalar que esas dos, tanto el Nakleven como supervivencia temporal, como el pathos formel, serían dos formas que configuran el síntoma en la medida en que yo estoy leyendo el síntoma aquí, ¿no? Es decir, el síntoma como un latir incesante que actúa sobre otro tipo de instancias o sobre todas las instancias, ¿no? Bajo la idea de tensión y polaridad. Esa sobredeterminación, ¿no? Como procedimiento del síntoma implicaría entrar a jugar en términos de huella, de signo lingüístico, en términos de impronta, bajo la idea de las latencias, de las repeticiones, de los contratiempos, de la tensión y la polaridad. Es decir, sería una especie de dialéctica particular la que, digamos, se expone o la que intento exponer bajo la idea del síntoma como forma de configuración de un relato distinto de la cultura, ¿no? Y de una forma de tejido contingente de la comunidad. La sobredeterminación, entonces, lo digo, quisiera llamarlo como síntoma en estos términos porque se juega en un complejo movimiento dialéctico en tanto hay un intrincamiento que no se puede resolver. La contradicción no puede disolverse en términos del síntoma porque juega en términos de o intenta o nos permite acercarnos y vislumbrar el corazón de esos procesos tensos. Y por corazón podríamos llamar que hay un cuerpo, una corporalidad patética, ¿no? Todo gesto se vuelve afectado de alguna manera y un tiempo fantasma que ha sido restringido o que ha sido llevado al límite, digamos, por la idea de cultura y por nuestra idea de historia que establece lindes de lo que quiere llamar normal o natural, ¿sí? Ese cuerpo pathos y ese tiempo fantasma, digamos, implicaría que esas, lo que llamaba antes, esas latencias, hay repeticiones, hay improntas particulares, ¿no? Tienen algo que ver o pueden mostrarse en términos de la cultura, y traigo un ejemplo particular de una danzante, o como la llama Amy Barbour, una ninfa fiorentina, eso es de Ghirlandaio, ¿no? Porque allí podemos ver esa tensión dialéctica. En esa imagen hay drapeados, hay invisibilidad, hay una especie de tactilidad de las carnes, ¿no? Y se juega en eso mismo que ya había señalado. Una dialéctica entre la latencia y la impronta, entre la reminiscencia y el olvido, entre la repetición y el contratiempo. Esa figura que ven allá arriba, ¿no? Es, digamos, pertenece a la figura que está a su derecha, ¿no? De Giambattista de Ghirlandaio, y tiene entonces como una formación gestual o como
para decirlo claramente, es una configuración de imagen, una configuración artística, una invención, ¿no? Sería digamos, una especie de formación corporal que es latente y repetitiva a lo largo de la historia y que implicaría, bajo esta lectura que estoy haciendo, formas de aparecer de lo sintomático, ¿no? Como movimientos o como aperturas que aparecen siempre en las crisis históricas. Como lo señalaba, es una supervivencia y el Nagleben implicaría que los síntomas como formulaciones corporales aparecen incesantemente, ¿no? Digamos a lo largo del tiempo, no en un tiempo continuo y en un tiempo causal. Sería temporalidad del síntoma como polirritmia, como impureza y como completa discontinuidad, ¿no? Sería la radical disyunción que plantea Benjamin en las tesis sobre la filosofía de la historia o en Experiencia y Pobreza de alguna manera. O en los términos de Agamben sería el hiato de la significación. El síntoma en el momento de crisis aparece como un hiato entre lo semiótico y lo semántico, ¿cierto? Entre la parole y la langue, ¿sí? Entre el discurso y lo que rompe el discurso, que sería, digamos, una experiencia originaria, o que Levi-Strauss diría una experiencia mítica, ¿cierto? El pathos formel, entonces, en tanto indica su patencia, la afectación del gesto, sería una corporeidad del síntoma y sería pulsional, fantasmático, latente y sería una visión crítica, ¿sí? La formación del síntoma nos permitiría clarificar en tanto pathos formel y Nagleben, en tanto supervivencia y corporeidad, nos permitiría clarificar y desplegar modelos temporales, corporales y semióticos de la sobredeterminación de la cultura. Es decir, ese despliegue de modelos temporales y corporales podríamos llamarlos de alguna manera la performatividad del género, ¿sí? El rol que jugamos de alguna manera parodiando, ¿no? Estructuras de orden simbólico, ¿no? Que se supone se instauran a partir de la fuerza excluyente. Y por otra parte nos permite, o esa formación del síntoma permite entender la interrupción sintomática. Hay contratiempo y contramovimiento en términos de la cultura, ¿sí? Es decir, no podríamos pensar la idea de historia, ¿no? Bajo la idea del síntoma como una historia que es causa y efecto. Por supuesto, eso sería considerar que la historia como Geschichte no es acerca del pasado, ¿cierto? Sino que es acerca del presente. Y eso trastoca, por supuesto, nuestra idea de ámbito político si pensamos que nuestro derecho a aparecer tiene que ser contingente en el presente, que no se podría, como diría bajo otra línea política Benjamin, dilatar la justicia en términos de teoría de género, por ejemplo, no podríamos, digamos, proyectar a futuro unas formas de agenciamiento de la vida en términos de legalidad, de justicia y de verdad, ¿no? Como lo había hecho la modernidad bajo ese sujeto moderno. Es a contramovimiento, ¿sí? Es, digamos, dispararle, ¿no? Como dicen ciertos agambenianos, a los relojes, ¿no? Dispararle a la continuidad de la temporalidad. Esa formación del síntoma entonces interrogaría el inconsciente de la historia y a la imagen. Y en ese sentido, el orden simbólico o la ley o el carácter o la estructura política, digamos, en la cual estamos insertos como libres, no puede ser una afiliación doctrinaria, ¿cierto? Habría que romper en la forma de jugar un rol o romper con las digamos, con esa dialéctica de deseo, placer y satisfacción del gozo. Habría que romper la estructura biopolítica y incluso, como puede derivarse de Judith Butler, ¿no? Cuestionar totalmente el derecho jurídico que está impuesto en el liberalismo representativo actual, porque ese carácter representativo sería la ley, ¿cierto? Una ley que está por fuera de toda jurisdicción, digamos, jurídica, ¿sí? Si no es una afiliación doctrinal, nuestra formación del síntoma como sobredeterminación intentaría interrogar los malestares, o por lo menos estaría en juego bajo la crisis histórica como malestar para entender esos continentes negros, esas regiones de inactualidad, esa supervivencia, y aquí entonces bajo el juego de una configuración política, ¿no?
en la que se ha amparado la modernidad a partir de la estructuración y el carácter fundacional excluyente del sujeto, mostrar que ese proceso es perverso, porque la supervivencia de lo que está en juego hoy, bajo una idea de establecer comunidad, es que debe supervivir lo rechazado, ¿sí? Debe supervivir el repudio, ¿cierto? Repudio como fuerza constituyente, insisto, del sujeto. Ese repudio y ese rechazo serían la instancia oscura y soberana de todo agenciamiento político, ¿no? Claro, me interesa mostrar, o por lo menos intento relacionar, ¿no?, que el acto de los movimientos afectados del síntoma en la cultura, así como aparece o como leen algunos en los análisis que hace Freud sobre las histéricas, ese movimiento no es una mera reproducción del mundo, ¿sí? No es una mediación imaginaria, no es una build del mundo, sino que ese movimiento es completamente una acción. Por eso lo quiero vincular a una acción política, en los términos de que eso abyecto o eso que repudiamos, a eso que le tenemos miedo, debe supervivir, no disolverse, ¿cierto? La contradicción no podría disolverse en esos términos. Lo forcluido. Decía entonces que planteo el rechazo y el repudio como instancia oscura y soberana, porque la apuesta sería no jugar en términos de la acción política para, digamos, hacer vivible o tener una experiencia que esté por fuera de la clasificación biopolítica de sujetos que importan y sujetos que, bueno, no tienen la condición de sujetos, ¿no? Lo repudiado o lo excluyente o lo abyecto no sería un sujeto, ¿sí? Debe aparecer allí, y entonces la acción bajo esta apuesta tendría que jugarse en términos de los márgenes de la representación, y esos márgenes de la representación serían umbrales, como los llama Agamben, ¿no? Serían las creencias, los símbolos, los fantasmas, las formaciones plásticas, etc., o lo que quiero, digamos, condensar aquí como la idea de Ausdruck, de expresión, ¿sí? La expresión como tiempo de toda supervivencia, la expresión como psique que no se acantona en las habituales narraciones heroicas, es decir, la expresión como síntoma, como sobredeterminación que rompería lo semántico del orden simbólico, que rompería la ley, ¿sí?, o que rompería la maquinaria biopolítica que clasifica cuerpos, ¿no?, en términos de racional, irracional, sujeto que importa, sujeto abyecto, o bueno, abyecto. En ese sentido, la expresión, el carácter de expresión, que está vinculado por supuesto al agenciamiento, a una praxis o a una acción contingente en el presente, implicaría el pathos former, como lo he venido señalando. Es decir, esa expresión, esa acción sería una corporalidad del tiempo, una corporeidad del síntoma, ¿sí?, un terreno por supuesto que es peligroso. No es, como decía, una cualidad del mundo. Las formas sintomáticas no podrían ser una mera virtualidad de concepciones del mundo. Son síntomas visibles, por eso mostraba las danzantes, ¿sí? Son síntomas visibles porque son corporales, son gestuales, hay figuración de un tiempo físico, y esa forma de expresión implicaría, bajo una expresión particular que los amigos de la psicología y el psicoanálisis conocen mejor que yo, un retorno de lo repudiado, ¿sí?, un retorno de algo que ha sido rechazado, ¿sí?, y que debe estar en juego, digamos, en la performatividad o en la gestualidad de la acción política. De ahí que a esto, estas ideas pathos formel, supervivencia como Nack-Leven, intento o sobredeterminación como síntoma, cuestionamiento de la causalidad, cuestionamiento del sujeto único que ha absorbido, condensado las concepciones del mundo y que se ha erigido como fuente de ley, como soberano de máquinas de orden simbólico, quisiera traerlo bajo la imagen de la dialéctica de los monstruos como estructura igualmente del síntoma, ¿no? Esa es una imagen de Durero particular que mostraría lo que me permite
como dar la apertura a esta dialéctica de los monstruos, en la cual el movimiento de creación o la praxis política, ¿sí?, se juega, como dice Butler, en términos de formaciones, en términos de invenciones formales o formaciones gestuales que serían definidas, como lo llamé aquí, como Ausdruck, como expresión. En esa dialéctica de los monstruos, como estructura del síntoma, el síntoma, por supuesto, aparece como fractura, una fractura constante de la catástrofe. El síntoma sería malestar de la barbarie, el síntoma sería aquello que pone en juego o en jaque al sujeto ordenado de la, digamos, de la maquinaria biopolítica. El síntoma sería entonces en ese punto un contratiempo, un instante distinto al orden simbólico. Por eso señalaba que lo abyecto o lo repudiado debe retornar de alguna manera, y retorna a partir de la incesante repetición, del incesante agenciamiento, de ese contratiempo que sería el síntoma. El síntoma combatiría, por supuesto, el monstruo que hay en nosotros, o por lo menos, quizás bajo esta apertura que hace tanto Giorgio Agamben como Foucault como Butler, ¿no?, respecto a la idea de Lacan, ¿sí?, ese síntoma mostraría o revelaría que hay un monstruo en nosotros mismos y que no es lo exterior, ¿sí? La satisfacción del placer no se daría como necesidad en algo exterior o en esa otredad moderna, por eso es una apuesta en contra del binarismo, sino que ese síntoma mostraría que el monstruo está en un proceso dialéctico de agenciamiento de la misma subjetividad, ¿sí? Ese monstruo que hay en nosotros mismos sería, en términos de Zizek, el drama de la cultura, ¿no? Un nudo complejo y dialéctico. Dialéctico como ese retorno de lo rechazado en la crisis, como ese retorno de lo repudiado en lo sintomático. No sé si se ve bien, pero había mostrado al inicio una imagen griega, mostré un guirlandario, ¿sí?, y esta es la muerte de Orfeo, donde esa gestualidad o esa especie de corporización a través de la imagen se da en la figura que está a su derecha de la mujer, ¿no?, como esos pliegues o esa tactilidad de la carne, ¿no? Lo invisible aparece allí a partir de, digamos, el viento invisible se muestra allí, ¿no? Y eso implicaría que esas formas gestuales de la cultura, esas formas de aparecer o esos modos de jugar un rol político como performatividad, implicarían que son objeto fantasmal y sintomático de lo político. El pathos formel entonces mostraría como síntoma cristalizaciones corporales de la dialéctica del monstruo, ¿no? Sería un momento síntoma donde retorna lo rechazado, y esos rechazados digamos, permitiría pensar la tensión máxima de lo político, una tensión máxima de lo político que sería expresión de la crisis. Por otra parte, la supervivencia de ese síntoma, como en Ahleben, sería un traumatismo latente que retorna en todo movimiento sintomático, ¿sí? En los términos políticos sería que las manifestaciones, las huelgas, los sindicatos, las tomas de la calle, ¿sí?, como crisis, ¿no?, a la democracia representativa serían formas sintomáticas en las cuales podría, o en las cuales se muestra de manera gestual, mímica, una dialéctica monstruosa de la misma política moderna. El Nakleben o el síntoma sería una posibilidad de simular, ¿no?, la soberanía del Estado, la soberanía del poder, sin intentar, por supuesto, captarla, ¿no? La apuesta, como he venido señalando, desplegaría un carácter proteiforme, lábil y metamórfico del síntoma histérico. La pregunta sería si en términos del agenciamiento, del movimiento multiforme, de la acción política, habría que seguir jugando en términos binarios, ¿sí?, y, digamos, seguir censurando lo abyecto. Claro, lo abyecto, como lo he señalado aquí en términos generales, se puede llamar en la cotidianidad el habitante de calle, lo trans, lo homosexual, ¿sí?
Eso sería lo precario que la maquinaria biopolítica incluye y excluye dentro de su idea normativa de racional y de ordenado, ¿sí? Por eso, lo metamórfico no podría jugarse en los términos de los campos simbólicos o de las figuraciones simbólicas, como las llama Foucault, en términos de hombre-mujer. Porque el sujeto enunciante, el sujeto lingüístico, no simplemente marca cuerpos, femenino, masculino, también los produce. De ahí que sea, digamos, esa apuesta por la patencia, por el agenciamiento patético de los cuerpos, lo que me interesa como discutir aquí. No sería entonces un simple estatus regular, temporal y visual. No serían los cuerpos que importan, como llama Butler, lo que debería estar en juego en momentos de crisis sintomáticas como las manifestaciones, las apuestas por los feminismos, ¿no? Las apuestas LGTBI o incluso las apuestas por los derechos humanos. No podría seguirse jugando en un estatus regular porque el síntoma no puede dominar, digamos, o lo semántico allí en términos políticos no podría dominar el síntoma, no podría volverlo a absorber dentro de un discurso regular y continuo, ¿cierto? Bueno, esa es una crítica que se le hace a Lacan, ¿sí? Cuando señala que lo forcluido sería exterior al sujeto, ¿no? Y esa es la crítica que le hace Butler, ¿sí? Que eso repudiado está por fuera de él, o que eso repudiado, digamos, para configurar su interior debe proyectar un exterior. Butler dice que eso no es así. No sé si de aquí salga el cuestionamiento, aquí, en esos términos, Lacan normalizaría, ¿sí?, el síntoma si establece que el síntoma es universal y histórico, ¿sí? Porque la apuesta que estoy planteando a partir de la lectura de Agamben es que es contingente e histórico, se modifica, ¿no? La maquinaria que enuncia y que produce cuerpos no puede ser ahistórica y universal, debe ser completamente singular. Pero esa es una crítica que dejo en juego, ¿no?, frente a las lecturas que hace o que se hacen después de los 80 a la posición de Lacan, ¿no? Si no dominan las diferencias, ¿sí?, ese carácter proteiforme o como síntoma histérico, no dominan las diferencias del síntoma, porque sería caer en una especie de adoctrinamiento, o sería caer, digamos, de alguna manera en aceptar dogmáticamente que lo supuestamente natural es naturalizado, que sería natura naturas, y no un producto histórico, como decir que soy hombre, ¿no?, porque tengo pene, o mujer porque tengo vagina, ¿sí? La apuesta por el síntoma sería que es completamente cultural y que su agenciamiento debería ser una ética contingente como forma o como momento, acontecimiento problemático o, insistimos, sintomático de un orden que se cree naturalizado. La apuesta por el pathos formel y el nunc leve como sobredeterminación no puede sobrealienar de nuevo el cuerpo, que es de nuevo una arista que se desprende a ciertas lecturas que se le hacen a Lacan. El cuerpo sufriente no puede adaptar, ¿cierto?, la alienación de nuevo como un sofisma histórico, ¿cierto?, como si fuera un proceso de naturaleza. Aquí traería una afirmación, digamos que Butler utiliza a Aristóteles para cuestionar los feminismos de segunda generación de 80s y 90s, ¿cierto? La naturaleza hace según su fin, ¿cierto? Digamos, la manifestación sintomática en términos de lo biopolítico como ruptura, como síntoma de crisis o como crisis sintomática no podría caer en ese sofisma histórico de la naturaleza, ¿sí?, ni tampoco podría caer en la configuración sofística de un telos de la cultura, ¿sí? Lo que implica que será posible pensar nuestro agenciamiento de una vida vivible bajo la idea del montaje, que sería digamos, otra imagen para entender las supervivencias o las latencias que aparecen constantemente, ¿no?, en el sujeto convulsionado, que por supuesto se quiere, digamos, regular constantemente. Claro, no sé si he sido claro que al mostrar que esa regulación moderna o que me regulo como sujeto al decir abyecto, ¿sí?, ese sería, digamos, el punto que estoy intentando confrontar. No puedo decir abyecto en la otredad, porque la otredad, en este punto que quiero plantear, no existe, ¿sí?,
o existe culturalmente como forma de exclusión. Ese sería el punto. Y establecería binarismos de yo-otro, ¿no? De yo-tú, en los cuales no estaría en juego, o por lo menos para una apuesta contingente, ¿no? De corporalización, de corporeización de cuerpos políticos, no podría seguirse planteando en esos términos. El montaje mostraría es discontinuidad, diferencia contingente y también hiatos temporales de todo agenciamiento. Creo que en términos más coloquiales, lo que quiero mostrar en este punto es que el montaje, digamos, como síntoma, debe revelar que la apuesta cosmopolitanista es problemática y es peligrosa, que no somos iguales, ¿cierto? Pero ese no somos iguales no significa que haya un otro, ¿no? Que yo pueda enunciar desde un dispositivo de exhibición de poder. Bueno, creo que eso es lo que hace la biopolítica. Establecer sujetos que importan que enuncien que hay una otredad abyecta a la cual yo le tengo miedo, ¿sí? Por eso tengo derecho a no ser hostigado, o tengo derecho o te acepto bajo la idea de la tolerancia actual multiculturalista, tengo derecho a aceptarte como otro, mientras que ese otro no sea intrusivo, mientras no aparezca en su completa y radical diferencia. Entonces ese montaje establecería ese hiato, un hiato ético que sería completamente contingente y que mostraría que hay significantes flotantes que corren de encarnación en encarnación, ¿sí? Esos significantes flotantes no pueden circunscribirse a un discurso de orden simbólico, si aceptamos lo que dice Foucault de alguna manera, ¿no? Otra parte, nuestra apuesta indicaría que hay una constante sobredeterminación moviente en tanto las acciones políticas y las formas de configurar mundo a través del derecho a aparecer con el cuerpo o en el cuerpo como síntoma, ¿no? Son movientes. Esa acción política de los cuerpos debe ser, en los términos de, digamos, de esta teoría de género que utiliza Lacan, debe ser plástica. Por eso la performatividad es un rol, ¿cierto? Por eso la performatividad es una especie de teatralización, una especie de parodia, ¿no? Del orden simbólico, en la cual esa plasticidad demuestra utilizando esa expresión, aparece como impronta del trauma, pero esa impronta del trauma debe aparecer en acción, no meramente en un orden lógico formal. Por supuesto, eso llevaría a una crítica radical de la idea cosmopolitanista de derechos humanos internacional, que indicaría que en términos no de acción, sino de lógica formal, todos somos iguales, ¿sí? Y todos somos libres, ¿cierto? En términos de acción, la impronta indicaría que eso no es así, ¿sí? Que es perverso mostrar eso en términos modernos porque está intentando sedimentar el trauma, ¿no? O sedimentar la dislocación de la que hablé al inicio de esta intervención. Remitiría entonces la sobredeterminación o el síntoma a lo que cae, no a lo que significa. Por eso sería significante, ¿no? Y en ese sentido, todos los signos de lo político explotarían como artificio. El juego de la performatividad, de los procesos sintomáticos como corporeización, implicarían la posibilidad de la simulación y la disimulación de las normas y de las reglas de la cultura, como creo que se conjugan en la apuesta de la performatividad de debate. Y habría entonces allí, en esos signos que somos capaces de agenciar políticamente, ¿no? Bajo la idea de una experiencia, la capacidad de supervivencia. El duelo y el deseo se mantendrían constantemente en conflicto porque no podría haber disolución como lo quieren los derechos o la biopolítica, ¿cierto? Y harían posible entonces lo político. El conflicto, como intenté mostrar al inicio, se sedimenta bajo la idea del orden y de un sujeto único de conocimiento. Pero esa sobredeterminación en términos de acción implicaría que el conflicto debe surgir como crisis, porque es en el conflicto donde aparece, digamos, nuestro accionar político, no la transferencia o la transmisión
del poder, ¿no?, de establecer espacio político a la idea del soberano, ¿no?, a esa bestia negra, sino a que nosotros, digamos, en términos de singularidades, permitamos el trabajo contingente de la transformación. Y digamos que allí, en esos síntomas, en esas crisis, hay una tenacidad, ¿no? Hay que traer otra imagen de ello. Esa corporización desvela y desplaza. Y hay un desplazamiento de lo rechazado que retorna bajo la idea del símbolo, que aparece en algunos textos de Freud. Ese desplazamiento de lo rechazado que retorna sería en el accionar político plásticamente intensificado. Es decir, el accionar de la performatividad permitiría la simultaneidad contradictoria, ¿no? Permitiría el desplazamiento y la disimulación de las normas, ¿no?, y digamos de las estructuras de poder que no solo marcarían el cuerpo, como he señalado, sino que lo producen de alguna manera. De ahí que frente a un sujeto activo occidental, un ente lingüístico que enuncia y establece clasificaciones biopolíticas, el mutismo de la plasticidad, de la gestualidad, de eso que aparece como síntoma y malestar del sujeto, se presentaría ese mutismo como algo parlante, como una voz que aparece. Lo que vemos, dice Butler, cuando los cuerpos se reúnen en la calle, en la plaza o en otros espacios públicos, es lo que se podría llamar un ejercicio performativo. Y ese ejercicio performativo es el derecho a aparecer. Y ese derecho a aparecer es la reiteración del síntoma corporizado en términos de lo político, ¿sí? Ese derecho a aparecer implicaría que hay un campo precario, el campo de lo desechable, que la biopolítica ha intentado censurar bajo la idea de necesidad, satisfacción y gozo liberal, ¿cierto? Esas normas, recuerden que Butler intenta hibridar a Lacan con Foucault, de alguna manera, lo intenta hacer. Le permite decir que esas normas hacen más bien dar forma a modos de vida corporizados que adquirimos. Y estas modalidades llegan a convertirse en formas de expresar el rechazo. Ahora, yo creo que en el momento actual, ¿cierto?, la idea de tolerancia sería una forma de normalizar. La idea de multiculturalismo sería una forma de normalizar esos modos de corporización de los cuerpos y esas formas de producir cuerpos políticos. Ser tolerante hoy y ser multicultural es ser racista y xenófobo, ¿cierto? Son formas también de seguir clasificando cuerpos que importan en términos de que el cuerpo, bajo las ideas normativas de la ley, se materializarían bajo una idea de que es sujeto político, ¿sí? En ese sentido, nosotros creo, digamos, el síntoma actual en estos términos mostraría que nosotros, los descartados, los que no somos elegidos, los que somos precarios, debemos, y quizás está en nuestra forma, ¿cierto?, de circunscribirnos bajo la idea biopolítica, debemos jugar, digamos, o debemos corporizar las formas de agenciamiento sintomáticas que nos han sido censuradas, ¿sí? Se podría decir con Marx de otra manera, ¿no? Debemos de agenciar la vida invivible para ver que las necesidades que nos vende la ley son nuestras propias incertidumbres. Por eso habría que aceptar, no en términos binarios, ¿sí?, que hay descartados o que hay desechables. Nuestra falsa necesidad, nuestra falsa satisfacción indicaría que nosotros somos lo abyecto como algo repudiado y excluido. Somos materialización sedimentada de cuerpos, ¿sí? En ese punto, lo abyecto, si es nuestra condición, ¿cierto?, y si debemos agenciar en términos contingentes una apuesta, que no sé si llamarla revolucionaria con mayúscula, pero sí una fractura total al sistema democrático actual, bajo una idea de configuración de comunidad, ese abyecto sería una impronta que podría materializar a expresiones Ausdruck, ¿no?, de manera contingente. Lo abyecto sería el síntoma que perturba la estabilidad de todo orden. Por eso lo abyecto lo llevamos a un exterior.
aún afuera. Incluso hacemos campos de migrantes, ¿cierto?, para tenerlos circunscritos en un estado de emergencia. Eso abyecto es sintomático, emerge como una fractura de la individualidad. Y deberíamos de aceptar, quizás, por lo menos de agenciar. Recuerden que agenciar es tener conciencia de todo acto, que lo precario sería una zona, y es una zona invivible, ¿sí? Lo precario es una zona rechazada, que claro, lo que hace es amenazar, ¿no?, con exponer las presunciones propias del sujeto, ¿cierto? Lo precario, lo abyecto, lo que no es elegido, el cuerpo que no importa, amenaza con disolver toda subjetividad. No creo que desde una exterioridad, no creo que sea el migrante, el trans o el homosexual, ¿sí? Creo que es desde la propia interioridad que se, digamos, permite que haya un temor frente a ello, ¿no? Voy hibridando un montón de cosas a las que me llevaron las dos compañeras. Muchas gracias.